Pero cuando haces el trabajo y empiezas a... Y esto es algo científico también, son patrones Ondas. cerebrales, son ondas Sí. cerebrales, es algo físico, es algo tangible que cambia a nivel cerebral. Entonces, cuando Mm. estás en las ondas beta, cuando estás en un estado de estrés o de preocupación y estás en las ondas beta altas, tu cuerpo y toda tu fisiología, fisionomía, todo tu ser está en ese estado de alerta y ahí no hay ninguna posibilidad de profundizar. Pero cuando cambias ese estado mental, esas ondas cerebrales y pasas a un estado alfa, bueno, ahí estás en el primer paso para comenzar a investigar y a bucear en tus propias profundidades y desde ahí todo es posible, o sea, Mm. no hay imposibles. Bienvenido a Sion Human. Gracias por embarcar en nuestra nave. En este episodio estamos con Anton Aliwen de Umbral. Él trabaja con música de alta frecuencia y esta conversación estuvo basada bastante en lo que es la música, la vibración y cómo afecta a nuestro ser en general. También quiero invitarte a que te quedes al final porque te voy a compartir un poco de mi música y mi poesía. Esto se llama Creer es Crear. Así que te invito a que lo escuches. Gracias. Ok. Ok. Bueno, Anton, bienvenido a un humanoide diferente. Gracias por estar aquí. Admiro muchísimo tu trabajo, tu dedicación, tu propósito. Aunque no me has hablado de eso aún, pero como que se intuye a través de tu trabajo y de lo que se puede ver por las redes sociales. Y bueno, eso, gracias. Gracias a ti, Alba, por tenerme aquí contigo. Yo feliz de poder conversar y a través de esa conversación poder tal vez aportar ahí un poco de luz a las personas, a los oyentes que estén ahí, a tus seguidores y a los míos también, ¿por qué no? Qué lindo. Bueno, Anton, yo una de las cosas que más me llama la atención es como esto de la cimática y veo que tú estás como ahí de cabeza con eso y no sé, ¿quieres comentarme un poco de lo que quieras con respecto a eso, de qué va? O sea, más o menos conozco, pero para aquellos que no conocen. Perfecto, claro que sí. Bueno, primero que nada decirte que la cimática también a mí es un tema que me apasiona muchísimo, ya que podríamos decir que es la forma visual de ver la música, ¿no? De ver el sonido. Hay una frase que a mí me encanta, que es de Goethe, que dice, la arquitectura es música congelada. Y por ahí otro autor que complementaba esa frase, no tengo en este momento el nombre de aquel autor, pero complementaba esta frase y decía la arquitectura es música congelada y la música es arquitectura líquida. Eh, y resulta que a través de la cimática podemos ver claramente cómo esta frase tiene una verdad muy tangible, ¿verdad? Las cimáticas son formas que se generan. eh, Todo esto empezó con un investigador, un científico, que de apellido Charles, tiene un nombre medio complicado, un apellido medio complicado de pronunciar, y estas placas que se generaban eran... dame un segundito porque estoy acá, es que tengo las cosas abiertas y Tranquilo. me están llegando mensajes. Perdona. No te preocupes que esas cosas le dan como realidad. Espontaneidad. Sí. Sí, 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 empezó a sonar acá todo. Voy a dejar esto también porque me Bueno, desconcentra. hablando del sonido. El sonido, bueno, ahí está, ahí está. Bueno, todo esto de la cimática empezó con este investigador, como te mencionaba, y de hecho estas placas donde se empezó a ver estas figuras geométricas en el sonido llevan su nombre, las placas de Short.
Y fíjate que lo que hizo este señor fue justamente poner arena, o también experimentó con otros materiales como sal, por ejemplo, en placas metálicas. Y estas placas metálicas eran frotadas con un arco de violín. Entonces, al flotar estas placas metálicas, tú sabes que el sonido físicamente es una, podríamos decir, una perturbación en la materia. Es una onda que se va expandiendo mediante un medio conductor que propague esta vibración, estas ondas. Entonces el sonido, nosotros al estar hablando, experimentamos este sonido mediante esa propagación de esta onda en el aire. Sin embargo, también la vibración del sonido se propaga en otras superficies sólidas, por ejemplo, ¿no? Como en esta mesa, si yo le pego a esta mesa que tengo acá, va a vibrar y el sonido se va a propagar también por esta mesa. Lo mismo sucede, por ejemplo, en otros medios como el agua. Si tú hablas debajo del agua o generas un sonido bajo el agua, también se va a propagar de una forma distinta que podemos percibir, ¿no? Cuando tú hundes tu cabeza en el agua, escuchas, sigues escuchando, pero escuchas de manera distinta porque es otro medio distinto por el cual se está propagando esta onda sonora. Y en el caso del material más sólido, como es el caso de las placas, también se propaga el sonido. Entonces, cuando este señor frotaba los arcos de violín en estas placas, esta placa comenzaba a vibrar en una frecuencia específica y a generar, a dibujar patrones con la sal o con la arena que había sobre esa placa. Entonces, pareciera ver, si ustedes entran en internet, van a ver, cuando busquen estas placas, van a ver justamente como que el sonido, o sea, como que la materia, la arena en este caso, se reorganiza dependiendo de la vibración, ¿no? Entonces, ciertas frecuencias, ciertos sonidos permiten que la arena o la sal se reorganice de una manera y otras frecuencias, otros sonidos permiten que el mismo material se reorganice de otra manera, ¿no? Y esto, por supuesto, se ha llevado hoy en día a, a otros campos. De hecho, se ha probado, por ejemplo, en medios acuosos, se combina agua con algunas tintas, gel, que hacen que este medio, que esta agua, tenga como otro tipo de textura un poco más maleable, y a través del sonido, de la vibración en esta agua, se pueden dibujar y se pueden ver estos mismos patrones o patrones similares dibujados en el agua gracias a la vibración del sonido. Entonces es una forma muy artística, muy estética, muy hermosa, por decirlo menos, de poder ver ese sonido dibujando estas formas en la materia. ¿Okay? Entonces, esto por supuesto que nos lleva, y en mi investigación también me llevó como a esa conclusión, podríamos decir, filosófica, de decir, bueno, fíjate cómo está actuando el sonido en la materia, en este caso en particular en el agua, dibujando figuras geométricas hermosas. Entonces imagínate cómo nosotros, que somos 85% agua, dependiendo del organismo de cada quien, imagínate cómo la música está de alguna forma, o el sonido, influyendo en esa composición en nuestro cuerpo físico. Y ahí yo proponía en mis redes sociales, bueno, la música que estás escuchando está generando patrones geométricos, estéticos y armónicos en tu cuerpo y en tu mente y en tus emociones, o estás escuchando música que está dibujando patrones geométricos poco estéticos, disonantes, feos, ¿no? Por ahí va un poco la cimática y lo que te puedo decir al respecto. Es súper, súper, súper interesante. Y, y es una explicación bien completa. Qué lindo que tienes una investigación al respecto, no sabía eso. Eh, Suena muy bien. No sé, ¿me quieres comentar? Es una investigación personal. Yo siempre digo que soy una suerte de investigador autodidacta apasionado y entusiasta. No soy científico de profesión ni nada por el estilo, pero me encanta todo lo que tenga que ver con
con la ciencia y me gusta siempre todo esto que tiene que ver con las experiencias trascendentales o que a veces se escapan a nuestro razonamiento o que de alguna forma van más allá de los límites de la ciencia comprobable, podríamos decirle así. Sí. Siempre me encanta profundizar ahí e investigar. Entonces, bueno, mi historia personal está muy relacionado con eso porque yo soy músico de profesión y llegó un punto en mi vida donde estaba pasando por una crisis muy compleja y para hacer el cuento corto y no extendernos mucho, resulta que en un punto de esa crisis, de ese abismo, podríamos decir, emocional en el que me encontraba, me doy cuenta que la música tiene un efecto muy terapéutico y sanador en mí. Esto cualquier músico, y no solamente cualquier músico, cualquier persona lo puede percibir. Tú, Alba, tal vez en algún punto de tu vida has tenido alguna situación difícil y la música te ayuda a exacerbar esa emoción, que es mucho lo que pasa con las canciones románticas, por ejemplo, ¿no? Cuando uno tiene una pena de amor y escucha esa canción que te sigue desgarrando y uno dice, oh, sí, esta canción me la escribieron a mí, ¿verdad? Porque estoy viviendo. O por Sí. el contrario, no sé, te doy otro ejemplo. Quieres energía, quieres hacer el aseo de tu casa, por ejemplo, ¿no? Y Y escuchas dices, metal. bueno, puede ser metal, otros escuchan, no sé, Shakira, qué sé yo, lo que sea, cumbia, pero te das energía, digamos, como para moverte, hacer cosas físicas, o vas Mm. al gimnasio y escuchas música electrónica más movida, qué sé yo, depende obviamente de la persona, de los gustos, en fin. Y uno se da cuenta cómo la música tiene esa capacidad de moverte o de llevarte de una emoción a otra o de apoyarte y potenciar alguna actividad que puedas estar realizando, queriendo realizar. Y en mi caso en particular, lo que yo necesitaba en ese momento de crisis era calma y Mm. era tranquilidad y era bajar un poco de ese tormento emocional y poder respirar un poco en medio de esa tormenta. Y a raíz de eso comencé a probar algunas melodías, algunos acordes que fueron fluyendo y me di cuenta que eso tenía un efecto muy beneficioso para mí. Entonces comencé a profundizar, me puse en contacto con un amigo que es, perdón, musicoterapeuta, y él me dijo, bueno, me empezó a mostrar que todo eso que me pasaba no era producto, digamos, no era algo subjetivo, no era algo que carecía digamos, de información, sino que todo lo contrario, había todo un arsenal de estudios, de investigaciones científicas en el campo sobre todo de la neurociencia respecto a cómo el sonido y cómo la música tenían un impacto muy profundo a nivel neurológico y eso por consecuencia a nivel emocional, a nivel mental. Entonces ahí a mí se me abre un mundo, comienzo a investigar a varios autores, a varios neurocientíficos también que estaban hablando respecto del tema y bueno, se me abrió un universo y llegó Mm. un punto en que dije, bueno, si esta música me está haciendo bien a mí, voy a hacer un experimento y voy a ver cómo van reaccionando las personas respecto a esto mismo. Y comienzo a compartir la música con algunas personas cercanas y me dan un feedback muy positivo. Me dicen, oye, tu música me hace bien, me ayudó a calmarme. Entonces yo empiezo a ver reflejado en las personas a quienes les compartía mi música lo mismo que me sucedió a mí. Y en ese momento la misma gente me empieza a instar para que se comparta esto de forma más masiva, por decirlo de alguna manera. Y ahí empecé con esta aventura de las redes sociales y a compartir mis conclusiones por ahí, a compartir la música también por ahí, a hacer conciertos online, a, bueno, generar instancias donde pudiésemos compartir no solo la música, sino que además la información que acompañaba a la música. Y ahí, bueno, explota todo, empiezan a llegar muchos seguidores y digo, bueno, esto, la vida me está diciendo que por acá es el camino y bueno, ya está, esto te estoy diciendo, empezó
hace aproximadamente 5 años y el día de hoy ya hemos producido con mi equipo alrededor de 5 discos, perdón, de música en alta frecuencia. Hemos generado un sinfín de talleres presenciales, online. Han participado de nuestros encuentros miles y miles de personas alrededor de todo el mundo de habla hispana, digamos. Y bueno, algo que empezó de forma totalmente orgánica, se ha ido como expandiendo muy rápido y bueno, por ahí esa es un poco la historia de la investigación, que era la pregunta que me hacías al comienzo, ¿no? Un poco el cómo llegué a esa investigación, que es básicamente lo que estoy compartiendo a través de mis redes sociales hasta el día de hoy. Es hermoso esa historia y es esa confirmación de la vida de sí, dale, por acá es. Y tu corazón Total. sabiéndolo. Me imagino que lo sentiste muy, muy profundo ese camino, este, el llamado. Sí, bueno, la verdad es que creo que ese es un tema por el cual todos pasamos o tenemos que pasar en algún momento, ¿no? Replantearnos lo que estamos haciendo, pensar si estamos en sintonía con nuestro propósito, con nuestra misión de vida. Digamos, son preguntas que nos hacemos constantemente los seres humanos, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué vine a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y, y bueno, y creo que en mi caso y en esta etapa de mi vida, porque también siento eso, que muchas veces ese propósito puede mutar o puede cambiar y puedes irte por otro camino, eh, siempre y cuando vayas siguiendo tu corazón, ¿no? Y en esta etapa de mi vida creo que estoy alineado con eso y estoy entregando algo que a las personas les hace bien y eso me tiene contento e inspirado. Qué lindo. Sí, yo creo que ya déjame recopilar lo que sentí. Ujú. Em, sí, por un lado pensaba en esto que dices bueno, de tu historia, de cómo nació todo esto, ¿no? Y pensaba como en la resolución de problemas o en buscar resolver situaciones o cosas que nos abisman, vamos a inventar una palabra. Bonita Este, palabra. Nos abisman. los abisman, sí, tiene como su función. Y en esa búsqueda salen cosas hermosas, o sea, es como si estuviera, no sé, quizás puede ser que esas situaciones, como mucha gente dice, son el camino. Es como a Mm. través de el abismo hacia donde hay que moverse. O sea, como que el abismo nos va a guiar de alguna manera y nos va a dar como pequeñas piezas para saber por dónde tenemos que caminar. Porque claro, lo que nos Sí, duele habla muy claramente, ¿no? totalmente. Y ahí puedo sumarte una frase que dice algo así como justo a ver cómo era algo así como en el momento más oscuro de la noche es cuando está más cerca del amanecer, ¿no? Mm. Entonces, en realidad es muy cierto, porque para ver nuestra luz, muchas veces, no siempre, no quiero condicionar a nadie, Sí. pero muchas veces es necesario para algunas personas, para ver su luz, ver primero su oscuridad. Y Mm. en mi caso creo que pasó de esa manera. Tuve que enfrentarme a esos demonios, enfrentarme a esos fantasmas personales que no son más que formas de pensamiento, emociones o patrones ahí que no se han resuelto, traumas de la infancia, qué sé yo, heridas que están ahí de alguna forma incrustadas en tu subconsciente. Y llega un punto en que ya están gritándote tan fuerte que te llevan de alguna manera, o te llevas tú mismo en realidad, a eventos críticos, dramáticos, que te permitan reaccionar, ¿no? Y salir de ese letargo, salir de la inercia en la cual estabas y ¡pum! Y de repente te encuentras con una crisis tremenda en tu vida
y te preguntas, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y bueno, por supuesto te está pasando porque llevabas años, décadas tal vez, dormido o sin querer ver estos aspectos ocultos de ti y, digamos, tratando todo el tiempo de, de no verlos, o sea, de hacerte el loco, como decimos Sí, sí, en mi distraerte un país, poco. ¿no? Voy a distraer. Exacto, sí, sí, Esto no está sí. aquí, no está pasando. Y fíjate, fíjate cómo es nuestra vida, cómo es la vida moderna. O sea, nosotros nos levantamos en la mañana y probablemente, no digo que todos, pero me imagino que una gran parte, tal vez muchos auditores se van a sentir reflejados en ese tipo de rutina, pero uno se despierta y lo primero que hace es vas y agarras tu celular, ¿no? Revisas tus mensajes, comienzas tu día, comienzas rápido porque generalmente te despiertas y ya estás atrasado en tu rutina diaria, comes, te alimentas, ni sabes lo que comes porque estás en ese modo de no estar realmente concentrado o enfocada en lo que estás haciendo. Te vas al trabajo, estás en un trabajo muchas veces alienante donde no te cuestionas, no te preguntas, pero estás en ese modo automático porque es lo que te tocó, o bueno, ya sea que que estés estudiando, que vayas al trabajo, qué sé yo, y después llegas cansada, cansado a tu casa y bueno, dices, ahora me voy a relajar y te pones a ver una serie de Netflix. Entonces, en retrospectiva, si te detienes un momento y ves tu rutina, ¿en qué momento paraste? ¿En qué momento fuiste capaz de ponerle un stop a tu cotidianidad y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué está pasando? ¿Qué hice en mi día a día? ¿Hubo un momento en el cual me conecté conmigo o me pregunté por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Entonces, bueno, esos momentos no existen y en mi vida tampoco existían y de alguna forma la música me llevó a poder aterrizar en ese presente y decir, wow, o sea, hay un montón de aspectos de mí que no he visto o a los cuales no les he puesto atención y que tengo que comenzar a atenderlos porque estamos constantemente desviando nuestra atención de lo importante en virtud de la comodidad, porque hacernos cargo de todas esas situaciones Mm. internas profundas que muchas veces nos duelen es incómodo, ¿no? Es Sí. más cómodo seguir en esa inercia con las series de Netflix, con las redes sociales y no parar hasta que la vida ya llega un momento en que nos dice, se acabó, aquí tienes una crisis, hazte cargo de esta forma porque de otra forma no lo vas a hacer, ¿no? Sí, está buenísimo es como lo explicas. Es muy loco, tenemos listas, no sé si todo el mundo tiene listas, pero yo tengo listas interminables que nunca voy a poder cumplir completamente porque son imposibles. Este, y sí, a veces eso, procesar cosas, a veces estás como en medio de ese jaleo y no estás como procesando, o sea, no te das tiempo de procesar. Em, y qué lindo que la música te haya servido para aterrizar esas cosas. Supongo que no hay recetas tampoco, cada quien encontrará la suya, pero sí veo que como que hay cosas que nos ayudan, o sea, como que hay enfoques que nos pueden ayudar. em, y creo que también se trata un poco de eso, o sea, por lo menos una de las intenciones de este podcast es enfocarse ahí, encontrar, o sea, como buscar, mejor dicho, porque encontrar es algo muy diferente, pero buscar formas de estar bien, de ayudarnos, de entendernos, de entender la vida, de entender cómo nos vinculamos, qué somos como organismo. Mm. Y, y, bueno, hacer la pausa siempre es importante. eh, a pesar de que el mundo pareciera decir que cada vez es menos necesario, sabemos adentro que sí, que es necesario hacer la pausa. Este,
Y bueno, una de las cosas también que me llamó mucho la atención de las cosas que vienes posteando, que es esto que vienes hablando de la telepatía y la clarividencia. Yo encuentro que ese es uno de los temas más lindos eh, que existen. Todo realmente, o sea, el estudio de lo intangible es hermoso, de las cosas que no se han estudiado tanto, no se han querido estudiar tanto, pero bueno, estamos en otro momento, en otra etapa de lo humano. Y bueno, es muy interesante. Em, Gracias por por difundir esa información y por estar buscándola y profundizando en ello. Sí, bueno, es bastante... eh, estoy buscando una palabra que pueda como resumir o sintetizar esta experiencia respecto a esta investigación justamente el tema telepático. Es fascinante, podría decirte, porque en el fondo, a ver, yo siempre he dicho, esto no, tal vez no lo menciono tan abiertamente en las redes sociales y sí lo menciono en los círculos, digamos, más cerrados con las personas que de alguna manera dan ese paso y ya cruzan el umbral de las redes sociales hacia los encuentros más íntimos, ¿no? Llámense talleres, seminarios, programas de entrenamiento que realizo junto a mi equipo en el contexto de Umbral, que es la organización o la plataforma a través de la cual entregamos esta información de manera más profunda. ¿No? Y he tenido la posibilidad de experimentar y ver de forma muy empírica cómo comienzan a pasar situaciones, como suele llamarse, digamos, generalmente paranormales, ¿no? Que para mí son totalmente normales, es decir, todos las experimentamos de cierta manera y a distintos niveles, ¿no? Tanto la telepatía como la clarividencia, como la precognición. Primero decirte que hay muchos estudios, de hecho hay muchos documentos desclasificados en cuanto a inteligencia militar, por ejemplo, donde se han hecho Wow. experimentos de este tipo, en serio, en el gobierno de los Estados Unidos, en la Rusia de la Unión Soviética, por ejemplo, y se llevaron a cabo experimentos de este tipo con resultados sorprendentes. Entonces, no es algo que no se haya estudiado. O sea, sí se estudió basándose en el método científico, sin embargo, los resultados no son muy conocidos. Eso es distinto, porque tú sabes que mediáticamente también hay una suerte de manipulación, entonces la información que nos llega a los simples mortales siempre está filtrada de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, yo en lo personal y a nivel familiar y a niveles de mis círculos más íntimos, me habían pasado ciertas situaciones donde se pusieron de manifiesto este tipo de habilidades o dones ocultos, como me gusta llamarles también, o talentos en potencia. Y eso, cuando yo lo expreso en estos círculos con las personas, digamos, más de mis talleres, etcétera, me doy cuenta que no soy el único y que a muchas personas les ha pasado. Mira, te pongo un ejemplo que yo conté hace poquito en un live. Dentro de todas las instancias que hemos generado con mi equipo, creo que una de las más potentes hasta este momento es Salto Cuántico, que es un entrenamiento de 28 días donde implementamos una metodología para acceder a un nivel de conciencia, podríamos decir, más alto. Y en ese estado de conciencia uno puede, de alguna manera, abordar la vida de forma más creativa. ¿Ok? Y eso te permite a ti, de alguna manera, poder
lograr ciertos objetivos o incluso sueños que puedas tener, siempre y cuando lo hagas desde ese nuevo nivel de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, en este proceso, las personas que estaban dentro de este contexto, que a esta comunidad los llamamos los creadores cuánticos, en este contexto, en una de las clases de teoría, en uno de los módulos de teoría, yo conté una experiencia, justamente una experiencia telepática muy extraordinaria que tuve con mi esposa. Y cuando la comento, al final de cada módulo hay un espacio de preguntas y respuestas donde compartimos con los participantes. Fue divertido porque se suponía que estos espacios tenían que durar alrededor de media hora. Durante todos los módulos teóricos, estos espacios de preguntas y respuestas terminaron durando 2 horas aproximadamente y siempre nos faltaba más por comentar. Bueno, en ese módulo en particular, cuando yo conté esta historia, comenzaron a salir varios participantes diciendo que les habían pasado situaciones muy similares. Y hubo un caso en particular de una mujer que vivía en Ibiza que me contó, bueno, nos contó a todos, que hace un tiempo atrás ella practica un deporte de alto riesgo que es la escalada. Y esta mujer practicando este deporte tuvo un accidente y se cayó de aproximadamente 8 metros o 10 metros de altura al suelo y por supuesto se quebró algunos huesos, quedó inconsciente y de hecho, si no me equivoco, quedó en coma durante un par de días. Fue muy, muy, muy grave el accidente, o sea, por poquito y pierde la vida. La cosa es que ella, cuando pudo recuperar la conciencia y ya estaba bien, y se encuentra con que ahí en el hospital, en la clínica, estaban sus familiares, su padre, y cuando pudo tener acceso a su teléfono, se dio cuenta que justo en el momento de su accidente, ella tenía como 20 llamadas perdidas de su padre. Y su padre, que obviamente no estaba en ese momento físicamente ahí, de hecho estaba en otra ciudad a miles de kilómetros de distancia, cuando ella sufre el accidente, el papá inmediatamente siente una emoción súper potente y una angustia muy profunda relacionada con su hija. Entonces, la reacción de él fue tomar el teléfono y tratar de comunicarse con ella, ¿no? Fue tanta la angustia que después él viaja al lugar y bueno, se encuentra con que su hija había tenido este accidente. Entonces, ¿cómo es posible que sin ninguna causa lógica, ¿cierto?, el padre haya sentido esta angustia de la nada debido al accidente de su hija, ¿no? Entonces, bueno, yo, debido a esta misma pregunta, decir, ¿de qué manera estamos conectados? Porque si el padre pudo sentir esa emoción de su hija y pudo como percibir el accidente sin saber o sin que nadie se lo comentara, deberíamos estar conectados por algún tipo de red o energía o campo que nos mantuviera unidos y que a través del cual pudiésemos comunicarnos. Entonces ahí me encontré también con una serie de investigaciones y en particular con un doctor en ciencias biológicas que es el doctor Dean Radin, que hizo unas investigaciones bien interesantes respecto a la telepatía. Y una de las, digamos, de los factores que propician esta comunicación no local o telepática, como decimos comúnmente entre las personas, son justamente esos vínculos afectivos. Es decir, es muy probable que yo contigo tengamos poca posibilidad de tener una conexión telepática, bueno, uno, porque tal vez no tenemos tan desarrollada esa habilidad, y dos, porque no tenemos tal vez algún vínculo afectivo tan profundo. Tal vez después de esta entrevista o conversación, ese vínculo se afiate o se genere un vínculo un poquito más profundo. Pero cuando tú tienes un ser querido, alguien que estás vinculado incluso a nivel sanguíneo, como tu padre, tu madre, tus hijos,
es mucho, o tu esposo, tu pareja, qué sé yo, es mucho más posible tener ese vínculo. Otra de las formas comunes de experimentar esto es como, por ejemplo, cuando tú estás pensando en una persona, vas en tu vida cotidiana y de la nada te acuerdas de una persona y de repente, pum, te aparece un mensaje de esta persona o Ujú. esta persona te llama. Y Sí. tú contestas y le dices, bueno, pero justo estaba pensando en ti, qué loco, me llamaste. Y eso nos pasa a todo el mundo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? O sea, ¿cómo se explica eso? ¿No? Ujú. Ahora, todos los experimentos que llevó a cabo Dean Radin de alguna forma sugieren que habría una posibilidad estadística debido a la cantidad de personas que se involucraron en los experimentos, de que haya o de que exista esta posibilidad de comunicación no local entre las personas. Sin embargo, científicamente no podemos concluir de que tajantemente de que sí existe. Pero Mm. bueno, ahí yo llevo a todos los auditores al campo de la experiencia y que ustedes mismos se puedan responder esa pregunta en su fuero interno. O sea, ¿es posible? ¿Te ha pasado algo similar? ¿Por qué hay tanta información al respecto? ¿Por qué hay tanta evidencia que dice que en el fondo sí estamos conectados o que sí nos podemos comunicar? ¿De dónde se nos ocurrió esto de los teléfonos o me explico, de poder comunicarnos con otra persona que esté? Hay algo en nuestro interior, desde mi perspectiva, esto ya es una conclusión muy personal, hay algo en nuestro interior que conoce o intuye esta capacidad de comunicación y bueno, y fue justamente tal vez eso lo que nos llevó a desarrollar estas tecnologías que nos permitan comunicarnos. Así que bueno, Mm. en virtud de eso y inspirados de alguna forma en estos experimentos y en estos tipos de experiencias inexplicables, pusimos sobre la mesa y al alcance de el que quisiera esta meditación como para empezar a explorar esta forma de comunicación no local. Bueno, hasta el momento creo que la última vez que revisé iban como 7.000 personas que probaban la meditación y me han llegado unos testimonios que de verdad, algunos muy chistosos, algunos tremendamente profundos y reveladores, otros muy sencillos. Bueno, un abanico de muchos testimonios digamos, muy de distintas índoles. La cosa es que te podría decir desde mi visión que existe totalmente, que son habilidades que podemos aprender a desarrollar y que se empiezan a exacerbar, empiezan a salir a luz cuando haces ese trabajo interno de autoconocimiento, de despertar también tu sensibilidad y de estar en un contacto más profundo contigo mismo. Al final todo se reduce a eso. Mm. Volviendo al ejemplo anterior, cuando estábamos hablando de esta alienación de las personas en su rutina donde no se detienen, eh, cuando una persona está en ese estado, es imposible desarrollar este tipo de capacidades porque en el fondo estás todo el tiempo mirando hacia afuera. Entonces no hay un contacto profundo con tu interior. Y en ese estado es muy difícil que puedas de alguna forma desarrollar estas capacidades. Pero cuando haces el trabajo y empiezas y esto es algo científico también, son patrones Ondas. cerebrales, son ondas Sí. cerebrales tal cual, y eso yo también lo he podido estudiar a fondo respecto a la música, porque en la música es donde se ve muy claramente cómo cambian tus patrones cerebrales, las ondas cerebrales, y es algo físico, es algo tangible que cambia a nivel cerebral. Entonces, cuando Mm. estás en las ondas beta, cuando estás en un estado, por ejemplo, de estrés o de preocupación y estás en las ondas beta altas,
tu cuerpo y toda tu fisiología, fisionomía, todo tu ser está en ese estado de alerta y ahí no hay ninguna posibilidad de profundizar. Pero cuando cambias ese estado mental, esas ondas cerebrales y pasas a un estado de alfa, bueno, ahí estás en el primer paso para comenzar a investigar y a bucear en tus propias profundidades y desde ahí todo es posible, o sea, Mm. no hay imposibles. Qué lindo. No hay límites, sí. Sí, qué lindo. Yo sigo mucho a un físico que se llama Tom Campbell y él tiene una teoría del todo que son 3 libros y en esa teoría él explora por, y las posibilidades y como las deducciones de vivir en una simulación. Entonces, igual como que los conceptos como tal no los conozco, pero por ejemplo habla de que la conciencia es la que proyecta esa simulación. Y bueno, es muy interesante las deducciones que hace con respecto a eso. Em, y bueno, está bueno también esto que dices para concluir, porque sé que tienes una... em, em, un compromiso ahora. Sí, creo que es importante como que estar conscientes de eso, de que podemos tener una influencia sobre cómo percibimos y preguntarnos cómo queremos percibir y si queremos tener como más acceso a esa magia, le puedo llamar, o sea, quizás no es la palabra, Mm. pero me gusta llamarle magia, esa magia que está, que nos compone de cierta forma. Entonces, Sí. Y sí. fíjate que incluso más allá, o sea, más allá de cambiar la forma en que percibimos, que sería un primer paso, el segundo paso sería cambiar la forma en la que creamos, porque en el Mm, fondo somos eso, o sea, somos, si tú te pones a observar eh, el mundo animal, ¿no? Pareciera ser a todas luces que el ser humano es el que tiene esa capacidad de creación eh, más, más impactante, o sea, somos capaces de crear juguetes que puedan viajar por el espacio, somos capaces de crear tecnologías impresionantes que nos permitan estar en este momento conversando a pesar de la distancia. Y, y, esa, y ese poder creador no solamente se expresa en esa inventiva o en esa ingeniería, o no solamente se expresa en las obras de arte, en las pinturas, en la música, sino que también se expresa en nuestra vida, en la manera en la que vivimos. Hay un maestro Zen, el maestro Suzuki, que dice, yo soy un artista del vivir, mi obra de arte es mi propia vida. mm, Y tal cual, él se dio cuenta de que, a ver, la obra de arte más importante que uno viene a hacer a este mundo es tu propia vida. mm. Entonces, también se expresa en eso nuestra capacidad creadora. Entonces, primero nos damos cuenta que percibimos el mundo de una manera acotada, a través de un filtro angosto que nos permite observar y percibir solamente un aspecto de la realidad y nos damos cuenta que ese lente lo podemos ampliar para percibir un aspecto y un espectro mucho más amplio de la realidad. Y después de eso nos hacemos cargo de que no solamente estamos percibiendo, sino que estamos en constante participación con esa realidad que estamos percibiendo. Y esto no solamente es una idea espiritual o metafísica o de las escuelas filosóficas de Oriente, también hay físicos teóricos que llegaron a esta conclusión. Sin ir más lejos, un físico estadounidense de principios del siglo pasado, John Wheeler, él propone una teoría que él la denomina la teoría del universo participativo. Él dice que el universo no es algo que estemos experimentando, es algo que es una obra en construcción que nosotros mismos estamos ayudando a construir a medida que lo experimentamos. Entonces eso nos da una clave tremendamente importante de cómo al percibir
al observar, al estar en contacto directo con nuestro mundo interno y con el mundo externo, que en el fondo es lo mismo, es un flujo ininterrumpido de energía, nos da la clave de saber que esto que estamos viviendo y que estamos experimentando en este momento también de alguna forma dependió de nosotros para llevarse a cabo, para materializarse. O sea, esta misma reunión, esta misma conversación, por sencilla que parezca, tú tuviste que organizarte y creaste esta instancia donde estamos conversando ahora y que después probablemente van a escuchar otras personas y esas mismas personas que van a escuchar esta reunión de alguna forma van a crear esa instancia donde van a escuchar esta reunión y es probable que esta reunión y la información que compartimos acá va a gatillar ciertos procesos que pueden tal vez llevar a esa persona a tomar otras acciones y a crear otros escenarios que nutran esa realidad que esa persona está experimentando. Entonces es un proceso de creación constante que nunca se detiene, que nunca se detiene. Desde la mañana que te sirves un vaso de agua y te tomas el vaso de agua, desde ahí en adelante no paras de crear hasta que te vuelves a dormir e incluso cuando estás durmiendo y estás soñando, sigues creando. O sea, y el universo es así. Tú le preguntas a cualquier astrónomo en este momento cuál es el límite del universo y te van a decir, no, lo que pasa es que los últimos estudios hasta este momento dicen que el universo se sigue expandiendo, o sea, ese Big Bang que se generó en un momento se sigue expandiendo, entonces se siguen generando y creando nuevas estrellas, nuevas galaxias, y el universo cada vez es más grande, entonces está en un proceso continuo de creación infinito. Wow. Y nosotros, al ser parte de esto, estamos en lo mismo, solamente que en vez de crear hacia afuera, creamos hacia adentro. Entonces ese proceso de creación interno es infinito hacia adentro y hacia afuera. Entonces, Fractálicamente. así es. Qué lindo. Wow, sí. Y bueno, quería añadir que podemos crear desde el amor. Esa es una de las cosas, de los conceptos importantes que señala Tom Campbell también, es que todo lo que está por debajo de esta experiencia es el amor. Y no es el amor romántico, obviamente, el amor universal, el amor incondicional, el amor como fenómeno, el amor como vida. Este, y yo creo que si ponemos el foco ahí, creamos de una forma muy distinta. Que Totalmente. sí. Y bueno, Anton, te agradezco muchísimo por esta conversación. La verdad es que siento que son semillitas que que vamos, quizás veamos o no crecer, pero van a crecer. Em, y, y bueno, ha sido muy lindo lo que compartiste. Muchas gracias. Adigue Alba, muchas gracias por la invitación, por generar esta instancia y por supuesto a todos tus auditores que nos puedan escuchar. Muchas gracias por su atención y espero que estas palabras y esta conversación aporte valor a su vida. Qué lindo. Bueno, Anton, vamos a despedirnos y a terminar en 3, 2, 1. Crear. Para elevar aquello que sucumbió en las mazmorras, en las raíces. Crear para encontrar pasadizos escondidos de este órgano centro. Crear y creer, anidada en las necesidades, en el aroma de cultivar en lo baldío. Con machete en mano abriendo horizonte donde se pensaban piedras. De la mano de aquella voz interna que dista de lo borroso de la persona. Confiando en los pasos que a ojos cerrados avanzan, entregando cada respiro a las nieblas danzantes fuera del confort. Crear para conectar, para encontrar cada punto del entramado, cada sol entre estas miles de galaxias. Crear en soledad y en compañía, en contemplación y en el juego. Crear para dejar salir aquello que no encuentra represas, que clama libertad.
Crearme en lo creado. Crear para convertir a la víbora en uróboro, para encontrar el cauce de estas aguas desbordadas, para bastarse con luz propia, para amar los detalles de mi sombra. Crear para recrearme cíclicamente, para embriagarme en mis lagos azules y ahogarme unos minutos en mi melancolía traslúcida. Crear para olvidarme, soltándome en lo colectivo, para flotar en la corriente de la fuerza creadora. Crear para validar cada pulso, cada giro en esta espiral que sostiene el electromagnetismo de este núcleo. Creer que he venido para crear lo que soy capaz de creer. Crear para creer que soy capaz de crear lo que creo que soy.